Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy hablaremos sobre la minería en el Ecuador. Nuestro invitado es el ingeniero Abdón Enríquez, funcionario del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Él es ingeniero en minas, especializado en gestión minera y sistemas de gestión SOMA. Tiene vasta experiencia en materia de especialización y capacitación de mineros. Bienvenido a su programa. Vamos a comenzar. Ingeniero Enríquez, un gusto. ¿Nos puede comentar cómo funciona la minería en el país? La minería en el país, bueno, nosotros si nos ponemos a pensar desde hace pocos años, no teníamos una minería industrializada aquí a nivel de país, solo un desarrollo de lo que era minería artesanal y pequeña minería, enfocada principalmente a las provincias del Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe. Posterior a eso se ha incrementado la industria minera y hemos visto también ya un desarrollo tecnológico y económico para el país con este incremento de minería, y se ha dado paso ya también a proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, Mirador, y también en el caso de Fruta del Norte, que están en etapa de explotación, y otros proyectos están en etapa de exploración, unos antiguos que han vuelto a iniciar y otros nuevos que también están desarrollando ya sus trabajos en exploración, ¿no? En este momento en el país. Ingeniero, ¿nos podría contar cuál es la diferencia? Porque usted nos habló de las maneras de hacer minería, no sé, que hay artesanal, que hay la tradicional. Ahora, ¿cuántas maneras hay de hacer minería aquí en el Ecuador? De acuerdo a la ley minera, nosotros tenemos 4 regímenes de minería. Okay. Tenemos el régimen de gran minería, en donde tenemos a los 2 proyectos emblemas que están ya convertidos en minas, como anteriormente lo indicaba Mirador y Fruta del Norte. Tenemos mediana minería, que tenemos prospectos y también ya proyectos hasta en exploración avanzada. Por ejemplo, tenemos ahí el Domo, tenemos La Plata. De ahí tenemos pequeña minería, que es lo que se ha venido desarrollando a nivel del país en todo el tiempo, hasta históricamente. Por último, también tenemos la minería artesanal, ¿no? En donde también desarrollan trabajos mineros nuestros mineros artesanales y de subsistencia. Y de acuerdo a los tipos, tenemos que en el país se desarrolla, por ejemplo, minería metálica. Esta es la extracción de oro, cobre. Últimamente, por ejemplo, con la paralización del distrito minero Saruma Portobelo, también, por ejemplo, ya sacaron concentrados de plomo, zinc. Poco a poco las necesidades van creciendo y se va desarrollando, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la minería, un tipo de minería, se podría decir, no metálica. Tenemos, por ejemplo, la explotación de calizas, tenemos explotación de arcillas, tenemos en una menor cantidad, es una explotación de feldespatos, sílices. Okay. Y por último, tenemos la extracción de materiales de construcción, que también es minería. Esto está a cargo, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero es otra forma también o otro tipo de hacer minería en el país, ¿no? Ya, listo, muy interesante. ¿Nos podría comentar cuál es la diferencia entre la minería artesanal y la minería ilegal? Bueno, el minero artesanal, él sí tiene un permiso otorgado por el Ministerio Sectorial. Este es un permiso que le dan para poder desarrollar sus actividades. En el caso de no tener este permiso, él firmó vuelta un contrato de operación en una concesión minera, donde también tuvo todos los actos administrativos, como son la obtención de la licencia ambiental, las certificaciones para el uso y el aprovechamiento del agua. En cambio, un minero ilegal es una persona que no tiene ningún permiso y está realizando actividades mineras fuera de los parámetros que nos obliga la ley, ¿no? Eso se podría decir ahí. ¿Me puede comentar a quién se le otorga un permiso artesanal? Un permiso artesanal, eso se le puede entregar a una persona natural. Se le puede entregar a organizaciones sociales. Okay. Organización, por ejemplo, a comunidades.
También tenemos que a grupos familiares de economía popular y solidaria, o grupos de autogestión. Ellos son los que pueden recibir o pueden obtener un permiso artesanal aquí a nivel del país. ¿Al momento recuerda el nombre de alguno de estos? Bueno, por ejemplo, hay pequeños mineros que realizan actividades en Zamora. Hay un sinnúmero de concesiones mineras ahí, o más claro, no concesiones, sino permisos artesanales. Perfecto. Que tienen desarrollado. Igualmente tenemos, por ejemplo, o teníamos anteriormente en Esmeraldas, por ejemplo, con un convenio que tenía la ENAMIEP, donde desarrollaban trabajos mineros artesanales, pero estaban legalmente la mayoría constituidos. ¿Cuál es la superficie que cubren los permisos artesanales? ¿Qué superficie pueden manejar los artesanos de la minería en este caso? De acuerdo a la ley, los mineros artesanales pueden tener un área mínima que nos da la ley para cualquier tipo de minería, que es de 1 hectárea. Multiplica 100 en UTM pesa 56. Y como máximo, en los que van a trabajar en minería subterránea pueden tener 4 hectáreas, y los que van a trabajar a cielo abierto pueden tener hasta 6 hectáreas. ¿Cuáles son los volúmenes de extracción que aplica la minería artesanal? Los volúmenes de extracción que aplica la minería artesanal, también de acuerdo a la normativa, tenemos para la explotación de minería subterránea, que principalmente se desenvuelve para la extracción de metálicos, mineral principal oro, son 10 toneladas al día. Para minería aluvial, que es la extracción de gravas auríferas, donde vamos a encontrar un oro suelto, ellos tienen 120 metros cúbicos al día. Para minería no metálica, tenemos 50 toneladas al día. Y para lo que son materiales de construcción, tenemos 50 toneladas métricas al día en cantera de rocas duras. Y tenemos 100 metros cúbicos al día en lo que son graveras. ¿Y cuál es la maquinaria permitida para que ellos puedan realizar su trabajo? Bueno, el minero artesanal sí, él está limitado al uso de maquinaria, ¿no? Y hay un instructivo que es emitido por la Agencia de Regulación, la ex-Arcon, en su momento, en el cual, por ejemplo, dice que un minero artesanal a cielo abierto puede utilizar una excavadora de 90 HPs para su trabajo, y una sola máquina, ¿no? O para un cargado a unas tolvas, una cargadora frontal de 94 HPs. En el trabajo, por ejemplo, en minería subterránea, tenemos que ellos pueden utilizar un compresor de 185 CFM. Y esto también ya me limita, porque, por ejemplo, si utilizo ese compresor, me va a dar la posibilidad de solamente utilizar un taladro neumático, ¿no? Y en el avance también hay accesorios que se limitan. Por ejemplo, uno de ellos es la utilización de barrenos de máximo 1,50 m de longitud. Con eso, si le ponemos el avance máximo, sería de 1,20 m por cada trabajo de perforación y voladura que realicen los mineros artesanales, ¿no? Ahí hay otro grupo de equipos, los cuales no tienen limitación de su capacidad dentro de este mismo instructivo. Y en caso de que el minero artesanal vaya a utilizar otro tipo de equipo, tiene que solicitar una autorización a la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos Naturales No Renovables en este momento. ¿Qué porcentaje de producción podríamos decir que tiene a nivel nacional la minería artesanal? El porcentaje de producción de la minería ilegal es bastante complicado tener ese dato. Los que más pueden apegarse tal vez a ese dato y en lo que son elementos metálicos viene a ser el Banco Central. Ya que el minero artesanal, de acuerdo a normativa, debería comercializar directamente ese metal con el banco. Pero ellos tienen una libertad de venta. Aparte de esto, como le digo, no solamente hay la extracción de oro, hay extracción, por ejemplo, de otros productos. Y no presentan informes de producción al Estado. Entonces, como le digo, llevar a una consideración cuánto tienen ellos es bastante complicado, ¿no? Y de minería ilegal, en realidad, con todos los focos de trabajos ilegales que hay en este momento, también sería muy difícil pronosticar una cantidad de recursos que ellos están obteniendo, ¿no?, de ese trabajo.
¿Cuál es el impacto que causa la minería artesanal y la minería ilegal? Cada cual por su lado. Bueno, la minería artesanal, recordemos que ellos tienen que cumplir con actos administrativos, ¿no? Dentro de estos actos administrativos está un registro ambiental. Entonces ellos deben cumplir con lo que esté colocado en el registro ambiental. Y sí, a veces el desconocimiento hace que el minero artesanal vaya produciendo impactos ambientales. Tal vez el desarrollar técnicas de explotación históricas, más no actualizadas, también le vuelve una complicación, ¿no? En el minero ilegal tenemos que el impacto ambiental es el máximo que puede haber, ¿no? Él lo que necesita es extracción de los recursos, no tiene planes de cierre, no tiene mitigaciones de impacto, no tiene análisis de laboratorio, no tiene técnicos que le estén guiando muchas veces en los trabajos. Recordemos que los mineros artesanales tal vez no tienen un técnico fijo, ¿no? Pero sí tienen también visitas técnicas esporádicas y el Estado también trata de apoyar para que ellos vayan mejorando sus técnicas, ¿no? ¿Cuántas plazas de trabajo ofrecen la minería artesanal? Bueno, en lo que es plazas de trabajo, de acuerdo al plan de desarrollo que se emitió el año anterior, el del 2020 al 2030, tenemos que las plazas de trabajo que han brindado son de son de 4.000, de alrededor de 4.000 personas directas. Y tenemos que indirectamente tenemos de más o menos 8.000 plazas de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que tendríamos que por cada plaza directa que realicen, por ejemplo, la contratación de un operador de un martillo neumático, de un operador de la excavadora de 90 HPs que hablábamos anteriormente, de obreros que van a tener, tal vez de la persona que les brinda alimentos a los mineros artesanales, vamos a tener 2 empleos indirectos, ¿no? Los empleos indirectos tenemos, por ejemplo, la señora de la tienda, la señora que les brinda el combustible o la estación de bombeo del combustible, las que les da ciertos accesorios. Entonces, quiera o no quiera, también la minería artesanal va dinamizando también algunos sectores, ¿no? En poca escala, pero va también aportando su grano de arena. Perfecto. Usted me explicaba que la forma, digamos, de comercialización de la minería artesanal es a través del Banco Central, ¿estoy bien? De acuerdo a la normativa, tenemos que la comercialización de lo que es minería, principalmente lo que es oro, como más claro, únicamente lo que es oro, ¿sí?, se debería hacer por el Banco Central, ¿no? Okay. En el caso, por ejemplo, de otros productos, ellos ya pueden vender su producto a terceras personas. Muchas de estas personas tienen que tener licencias de comercialización si quieren sacar los productos de la minería artesanal fuera del país, ¿no? Pero, por ejemplo, un minero artesanal aquí en Quito, nosotros tenemos en las canteras algunas concesiones de minería artesanal. Ellos, su producto es, por ejemplo, ripio, arena, polvo de piedra. Entonces ellos venden directamente a su cliente, que llega con una volqueta tal vez alquilada o una volqueta de servicio, compra y se va a su destino, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en Ciolitas, extraen y llega a su comprador y pueden vender lo mismo caliza. Pero, por ejemplo, concentrados de metales, ellos sí tendrán que acumular o tendrán que venderle en roca a la planta para que ella procese y posterior a eso pueda vender en una mayor escala, ¿no? Entonces, como le digo, hay un sinnúmero de formas de comercialización. ¿Y de alguna forma han logrado conocer sobre cuál es la ruta que utilizan los ilegales para la comercialización del mineral? En realidad, bueno, en lo que nosotros trabajamos, en lo que nosotros realizamos, no se ha evidenciado las rutas de la comercialización de oro ilegal aquí, ¿no? Como le digo, eso creo que tal vez un punto más fuerte para esa consulta sería directamente a la Agencia de Regulación y Control, que son los que vigilan esos procesos, ¿no?, de minería. ¿Cuál es el uso del mercurio? ¿Y es permitido en el Ecuador? No, en el Ecuador no es permitido el uso del mercurio y a veces era un punto clave, ¿no? Los mineros artesanales utilizan el mercurio metálico. ¿Ya? Tal vez muchas veces por historia se dice que este metal líquido, ¿no?, hace una amalgama con el oro y es más fácil su recuperación. Pero desde el 2015 este está prohibido. Ecuador es parte del convenio de Minamata, donde se trata de erradicar totalmente el uso de este mercurio, ¿no? Entonces, por eso también hay proyectos que van
viendo nuevas tecnologías, tratar de que utilicen, por ejemplo, los mineros más lo que son procesos gravimétricos, tal vez realicen un almacenaje o una unión en mineros y alquilen una planta para un procesamiento, con el fin de que vayan eliminando el uso de este metal. Ingeniero, para que la audiencia lo pueda entender mejor, ¿por qué se prohíbe el uso del mercurio? El uso del mercurio se prohíbe porque causa muchos efectos a la salud humana, ¿no? Y, por ejemplo, al hacer una amalgama, es una combinación de mercurio y oro. Uh-huh. Y para recuperar el oro libre, lo que hace el minero es, por ejemplo, quemar esta amalgama. Una forma supuestamente técnica es, por ejemplo, usar retortas donde que hay una separación y por medio de una tubería y un enfriamiento vuelve a recuperar mercurio. Pero muchas veces los mineros artesanales, los mineros por historia, utilizaban hasta latas de atún donde ponían la amalgama y con una vela quemaban. Y eso les va directamente a su nariz, a lo que estaban procesando tocaban directamente con sus manos. Y entonces el mercurio ingresa por las vías respiratorias, ingresa por las vías cutáneas y comienza a producir enfermedades. Por ejemplo, tiene problemas en caída del cabello, pérdida de dentadura y otras afectaciones ya al interior mismo del cuerpo humano, ¿no? Sí, entonces podríamos decir que el mercurio no solamente impacta la salud de la gente, sino también impacta en el ambiente. Sí causa un impacto al ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, de acuerdo a estudios que hacían en Japón, los peces eran los mayores portadores de mercurio. Claro. Y entonces con eso, por ejemplo, ahí no hablaban del mercurio metálico, sino del metilmercurio, que también es otro efecto. Y si nosotros nos recordamos antes, no solo los mineros utilizábamos mercurio, ¿no? Sino que hasta desde el médico, al momento de tener un termómetro, utilizaba ese metal. Y lo que se está buscando a nivel mundial es la erradicación total del uso, se puede decir. ¿Cómo ve el futuro de la minería artesanal, ingeniero? Pues el futuro de la minería artesanal, el país quiere que salga todo el mundo adelante, ¿no? Uh-huh. Quiere que vaya desarrollándose el minero artesanal, que también vaya buscando nuevas formas de implementar tecnología, de que sea un aportador también para el crecimiento del país. Es bastante difícil porque a veces cambiar lo histórico a lo tecnológico es bastante complicado. Pero lo buscan, ¿no? Por medio de capacitaciones, por medio de trabajos continuos a veces con ellos. Y esperemos que sí, que también vaya desarrollándose este sector. Y posiblemente se vayan transformando, ¿no? Que no queden como mineros artesanales, sino que pasen como pequeños mineros, ¿no? Muchos de ellos tal vez uniéndose para formar empresas, para formar compañías, que paguen réditos, que aumenten las fuentes de trabajo y que vayan aplicando tecnologías amigables con el ambiente. Estamos ahorita con una actuación o aplicación en la minería a gran escala. Eso no quiere decir que tampoco no lo podemos utilizar en pequeña escala, ¿no? También lo podemos hacer y creo que es lo que buscamos todos los ecuatorianos, porque no es que el minero es el que quiere afectar todo. El minero quiere ser productivo, pero también quiere cuidar el ambiente, porque no todo el mundo somos responsables del cuidado del ambiente, ¿no? De acuerdo. Le agradezco, muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Muy interesante. Y lo invitaremos en una próxima vez. Gracias a ustedes. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como Loriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre un tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-9909-58731. Gracias.